Buenos días, iglesia. Te damos la bienvenida nuevamente a esta tu casa, Alianza con Dios. Estamos muy felices de que nos acompañes hoy, el último domingo del año, y te invitamos a celebrar juntos, a adorar a Cristo y a declarar que creemos en lo que Él está haciendo en nuestras vidas y en lo que hará este próximo año, que de su mano será glorioso, en el nombre de Jesús. Creo en todo lo que haces, creo en lo que has hecho en mí. Llegaste y me rescataste, creo en ti. Aunque el sol se apagara, yo sé que tú eres mi luz. Sobre ti están tus alas, eres quien me da la fuerza. Ha creído siempre en mí. Aunque el mundo se acabara, con todo yo diré, yo creo en tu palabra, creo que tú me levantarás, yo creo en tus promesas, creo que tú me levantarás. Me levantará. Creo en ti, creo en todo lo que haces, creo en lo que has hecho en mí. Llegaste y me rescataste, creo en ti. Aunque el sol se apagara, yo sé que tú eres mi luz. Sobre ti están tus alas, eres quien me da la fuerza. Has creído siempre en mí. Aunque el mundo se acabara, con todo yo diré, yo creo en tu palabra, creo que me levantarás, me levantarás. Creo que tú me levantarás, yo creo en tu venida, creo que tú me levantarás, tú me levantarás. Creemos, Señor, que en este nuevo año, Señor, tú nos darás nuevas fuerzas, Señor, y podremos decir libremente, tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás, Señor. Tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás, Señor. Tú me levantarás, Señor. Yo creo en tu palabra, creo que me levantarás, tú me levantarás. Yo creo en tu venida, creo que tú me levantarás. Me levantarás, yo creo en tu venida, creo que tú me levantarás, 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 Señor. Nos levantarás, Señor. Tú darás nuevas fuerzas, Señor, y nos podemos levantar como las águilas. Creemos en ti, Señor.
Creemos en lo que seguirás haciendo con nosotros. Seguiremos creyendo, Señor, lo que estás haciendo y lo que vas a hacer en este nuevo año que comienza, Señor. Nuevas fuerzas a cada uno de tus hijos, nuevas direcciones, Señor, nuevas normas, nuevos parámetros, Señor, para poder reorganizar nuestra vida, para poder salir adelante, para poder no mirar más atrás en ese año que está terminando, Señor. Te damos gracias y seguimos confesando, creyendo lo que estás haciendo con nosotros, con cada persona que hoy nos acompaña, Señor. Quiero invitarte a que le podamos decir a Él: creemos en ti, Señor. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, recibe toda la gloria. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, solo llena este lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, yo creo en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, Hijo de Dios. Toda la gloria, toda la honra al Cordero inmolado, al único digno, santo, santo, al único agradable y perfecto. Hoy damos todo el honor, la alabanza y la adoración. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios.
recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, Hijo de Dios, recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Tú que te encuentras allá, Señor, sentado, rodeado de trono, de gloria, de poder, recibe más autoridad, recibe más gloria, Señor. Hoy tu iglesia, tus hijos, tu pueblo canta, recibe toda la adoración al único digno, merecedor de toda alabanza, al grande, al perfecto, al hermoso, al Padre, al sin igual, al Consolador, a nuestro Libertador. Recibe toda la adoración, Señor. Gracias te damos a ti por permitirnos ser tus hijos, Señor, por amarnos incalculablemente, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Oh, Santo. Digno de toda la adoración. Hola, hola niños. Bienvenidos a Arca Kids en casa. Pónganse cómodos y disfruten. Durante los tiempos del profeta Samuel, Israel era una nación guiada por profetas y jueces, quienes eran llamados y dirigidos por Dios. Sin embargo, la nación de Israel quería un rey, como todas las naciones, un hombre elegido por ellos mismos para que los gobernara. Dios, este pueblo está mal, muy equivocado. Tú eres el Dios Rey de Israel. ¿Cómo piden ellos otro rey? Exigimos rey, exigimos rey, exigimos rey. Entonces Samuel oró al Señor. Señor Dios, único y poderoso, ¿qué hago con este pueblo? Dios le contestó a Samuel. Samuel, obedece la voz del pueblo. No quieren que yo sea su rey. Y por eso adviérteles solemnemente y muéstrales los caminos del rey que debería reinar sobre ellos. Samuel hizo lo que Dios le dijo. Israelitas, ustedes quieren rey, pero les advierto, este rey los decepcionará, pues les cobrará impuestos muy altos. Se apropiará de sus tierras y cultivos y los hará trabajar más duro de lo que piensan. Pero el pueblo insistió. ¡Queremos rey! ¡Queremos rey! En la tribu de Benjamín vivía un joven llamado Saúl. Era alto y bien parecido, más que todos los jóvenes de esta tribu de Benjamín. Este era el tipo de hombre que querían los israelitas. Samuel entonces ungió a Saúl como rey de Israel en una gran ceremonia. Hago esto porque el Señor te ha designado para que gobiernes Israel, su posesión más preciada. Ahora guía y protege a Israel. Entonces Samuel tomó un frasco de aceite de oliva y lo derramó sobre la cabeza de Saúl y lo besó, y el pueblo gritó: Larga vida al rey. ¡Larga vida al rey! El rey Saúl se puso a trabajar. Uno de los enemigos de Israel eran los amonitas. Estos habían invadido una ciudad de Israel. Pueblo israelita, vengan, tenemos que rescatar nuestra ciudad y a nuestros hermanos. Entonces, cientos de miles de israelitas llegaron donde el rey Saúl, como un ejército. Vamos, rodeemos la ciudad invadida por los amonitas y terminemos con ellos.
¡Triunfamos! ¡Bravo! Ahora vamos, conquistemos otra ciudad. ¡Viva yo! Rescataremos otra fuerza invasora. Cuantas más victorias acumulaba Saúl, más orgulloso se volvía. Yo soy muy poderoso. Soy el rey. Pero el pueblo de Israel y Saúl muy pronto se olvidaron que era Dios el responsable de tales victorias. Después de otra victoria, algo cambió. Tengo que esperar a que el profeta Samuel llegue para ofrecer sacrificio a Dios. ¿Pero cómo? Ya han pasado 7 días y aún no llega. Yo le ofreceré el sacrificio al Señor. Cuando Saúl estaba terminando, llegó Samuel. ¿Qué has hecho? Como ya habían pasado 7 días y no llegabas, yo ofrecí sacrificio a Dios, pues mis hombres estaban desanimados. ¡Qué tontería! Has desobedecido los mandatos de Dios. Saúl salió con su ejército para conquistar otra ciudad enemiga, pero Dios le había dicho: Destrúyanlo todo y no cojan nada. Aquí hay cosas muy buenas, mejor me las llevo. No las voy a dejar como me dijo Dios. Al no destruir todo tal como Dios lo había dicho, Saúl estaba robando. Esto no está bien. Voy a rechazar a Saúl como rey de Israel. Dios le dijo a Samuel que buscara otro rey para Israel, pues Saúl había hecho cosas malas. Le dijo que eligiera a David, y cuando Saúl se enteró: Vamos, ejército, tenemos que terminar con ese tal David, pues quiere ser rey como yo, y yo soy el único. Niños, Saúl creía que él era el único rey. Por eso en su mente y corazón no aceptaba que le quitaran su reinado. Él hizo muchas cosas para acabar con David, pero en el corazón de David solo estaba agradar a Dios y al rey Saúl. En nuestras próximas clases veremos cosas que el rey Saúl le hizo a David, pero la protección de Dios estuvo siempre con él, pues Dios, a quien llama, capacita y guarda. Niños, lo que más le agrada al Señor es la obediencia. Debemos ser obedientes a Dios, a su voz y a sus mandatos, pues así tendremos una vida nueva y abundante. Nos vemos la próxima clase. Somos iglesia, somos familia, somos Arca Kids. Querida familia, muy buenos días, Dios les bendiga. Hoy vamos a continuar con la serie que iniciamos la semana pasada sobre restauración. Los invito a que me acompañen en una oración para poner esto en manos de Dios. Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de escudriñar tu palabra, Padre Celestial, para que podamos ponerla por obra. Señor, te damos gracias, bendito Dios del cielo, porque tú tienes, Señor, el propósito de sanar la vida de cada uno de nosotros, Padre Celestial, porque tú has dicho en tu palabra, Señor, he visto cómo han obrado, pero los sanaré. Gracias, Dios, por esta promesa, Padre Celestial. Hoy, bendito Dios del cielo, te clamamos, Señor, porque tú abres los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender tu palabra, Señor. Y que seas tu Dios trayendo a nuestra mente, Señor, esos dolores, Señor, esos complejos, Padre Celestial, esos hábitos malos, Señor, que puede haber en nuestra vida, Dios, y que están afectándola, Padre Santo, y que nosotros muchas veces no queremos reconocer como malos, Padre Santo. Porque sin ti, Señor, nada podemos hacer, Padre Santo. Ayúdanos, bendito Dios del cielo. Te lo clamamos en el nombre de Cristo Jesús, Dios, y te damos gracias por este tiempo que entregamos en tus manos y te suplicamos, Señor, tu bendición y tu ministración a cada uno de nosotros, de acuerdo con la necesidad particular de cada quien. Oramos en Cristo Jesús y te damos gracias. Amén y amén. Bueno, querida familia, entonces, como ustedes saben, iniciamos la semana pasada nuestra serie de restauración y estuvimos viendo la semana pasada que todos tenemos problemas, todos tenemos hábitos malos, todos tenemos complejos, todos tenemos dolores, heridas que no hemos sanado. Pero muchas veces pensamos que no, que nosotros estamos supremamente bien y que este tema no es para nosotros. Y entramos en un proceso de negación que nos impide realmente iniciar nuestro proceso de sanidad.
Dice la palabra de Dios en Mateo 5:3, dichosos los pobres de espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los pobres de espíritu. Y esto se refiere a ¿qué? A las personas humildes que reconocen sus falencias, sus limitaciones, que reconocen sus dolores, que reconocen que necesitan ayuda y que necesitan de Dios. Así pues que el primer principio que vimos la semana pasada es que reconocemos que necesitamos ayuda, que no somos Dios. Admitimos que no tenemos el poder para controlar nuestra tendencia pecaminosa y hacer lo malo, y que nuestra vida de alguna manera es inmanejable, por lo menos en algunas áreas. De tal manera que el primer paso es que admitimos que no teníamos el poder sobre nuestras adicciones y comportamientos compulsivos y que nuestras vidas llegaron a ser inmanejables en un momento dado. Dice la palabra de Dios, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo, dice Romanos 7:18. Así pues que piensa en esto. Antes de que podamos dar el primer paso en nuestra restauración, debemos primero enfrentar y admitir nuestra negación. Tenemos que admitir nuestra negación. Esto es supremamente importante, que muchas veces decimos, no, ese problema no es mío, yo lo controlo, yo puedo manejarlo, yo puedo acabar con ese vicio cuando quiera, yo puedo cambiar cuando yo quiera, pero realmente no es así, porque si hubiera sido así ya hubiéramos cambiado. Dice la palabra de Dios, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz, dice Jeremías 6:14. De tal manera pues que tenemos que tener claro que nosotros tenemos que ser coherentes con lo que hacemos y reconocer realmente nuestros errores, nuestras heridas, nuestros complejos, nuestros malos hábitos para poder empezar a sanar nuestra vida y poder ser de gran bendición para otras personas. No se puede sanar una herida con solamente decir que no existe. No es un tema de declaración, de decir, no, yo estoy sano y tiene la herida supurando. Tenemos que saber que Dios es nuestro sanador y que en las manos de Dios podemos conseguir la sanidad, pero para eso hay que reconocer primero que necesitamos la sanidad y necesitamos la ayuda de Dios para esta sanidad. Necesitamos reconocer que hay una herida, tenemos que reconocer que hay un mal hábito. Porque cuando no lo hacemos, cuando no reconocemos, entramos en negación y la negación neutraliza nuestros sentimientos. Y al reprimir nuestros sentimientos, nosotros neutralizamos también nuestras emociones. Entender y sentir nuestros sentimientos es libertad. Y dice la palabra en 2 de Pedro 2:19, les prometen libertad mientras ellos mismos son esclavos de hábitos destructivos, porque un hombre es esclavo de todo lo que le ha conquistado. La negación genera pérdida de energía, nos afecta. Un importante efecto de la negación es la ansiedad. Una persona que niega sus defectos, sus hábitos, sus dolores, es una persona ansiosa. Y la ansiedad causa que gastemos gran cantidad de energía luchando con heridas del pasado, con fracasos y con el temor hacia el futuro. Y es solamente el presente, hoy, donde los cambios positivos pueden suceder. Salmo 146:7 dice, el Señor hace justicia a los oprimidos y pone en libertad a los cautivos. Una persona que está en negación normalmente es cautiva de sus esclavitudes, de sus hábitos pecaminosos, de sus dolores, de sus complejos. Pero además la negación genera angustia. Y permitimos que nuestros temores y nuestras preocupaciones nos paralicen. Pero la única forma en que podemos ser libres de ellos es entregándoselos a Dios. Dice la palabra, en su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de la aflicción, los sacó de las sombras y rompió en pedazos sus cadenas. Salmo 107:13. Otro efecto de la negación es que anula el crecimiento espiritual. Estamos tan enfermos con nuestros secretos y una vez más no podemos crecer en restauración hasta que estemos listos para salir de nuestra negación hacia la verdad. Dios está esperando tomar su mano y sacarlo de allí. En la palabra de Dios leímos en el Salmo que en su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de la aflicción. Clamemos al Señor.
si estamos reconociendo que somos esclavos de determinado hábito pecaminoso, o que estamos viviendo una vida de dolor, o que tenemos ciertos complejos en nuestra vida, clamemos al Señor, y la consecuencia es que el Señor nos va a sacar de las sombras y romper en pedazos nuestras cadenas. Salmo 107:13. Otro efecto de la negación es que crea barreras que impiden a Dios actuar en nosotros mismos. Porque cuando decimos que estamos muy bien, estamos siendo arrogantes delante de Dios y diciéndole a Dios: Dios, ¿sabes qué? No te necesito. No me importa si estás ahí o no estás ahí. No tienes nada que ver conmigo. Yo hago lo que yo creo que debo hacer y punto. Y esto es arrogancia, ¿no? Y por lo tanto eso crea barreras que nos impiden tener comunión con Dios y le impiden a Dios actuar sobre nosotros mismos. Y al seguir en su camino de restauración llegará a entender que Dios nunca desprecia una herida. Dios nunca desaprovecha una oscuridad. Pero Él no la puede usar hasta que salgas de la negación a la luz de su verdad. Por otro lado, la negación indudablemente interrumpe nuestra comunión con Dios. Dice en la palabra de Dios que la luz de Dios brilla en la verdad y nuestra negación nos mantiene en la oscuridad. Dice también la palabra: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tendremos comunión los unos con los otros, y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esto está en 1 de Juan 1, del 5 al 7. La negación trae graves efectos para nuestra vida espiritual y para nuestra sanidad y nuestra restauración, porque también obstaculiza nuestras relaciones importantes. La negación nos hace pensar que nadie se dará cuenta de lo que sucede. Pensamos que nadie, pero nadie sabe lo que está pasando. ¿Y cuál es la respuesta? Dice en la palabra: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. La negación nos prolonga el dolor. Tenemos la falsa creencia de que la negación nos protege de nuestro dolor. Tenemos la falsa creencia de pensar que al negar una cosa deja de existir, ¿no? Y por costumbre, dentro de la comunidad cristiana, muchas veces se nos ha orientado a declarar cosas que no son. Y decir: no, yo no estoy enfermo, yo estoy sano, ¿verdad? Sabiendo que está enfermo y que necesita médico y que necesita un tratamiento. O necesita una oración para que Dios lo sane, ¿verdad? Pero tenemos que empezar por reconocer la necesidad de Dios. Y en realidad la negación provoca que nuestro dolor supure y crezca y se vuelva culpa y se vuelva vergüenza. Jeremías 30:17 dice: pero yo te restauraré y sanaré tus heridas. Esa es la promesa del Señor. Pero cuando no reconocemos que no hay heridas, pues no podemos aplicar la promesa de Dios. Acepte el primer principio de la restauración. Salga de su negación y entre en el amor y la gracia incondicional del poder de Dios, del poder de Jesucristo. Y su vida podrá ser transformada. Dice la palabra de Dios en Hebreo 11:6: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. O sea, si usted busca a Dios, tiene que tener la certeza de que lo va a encontrar y que Él tiene una bendición para su vida. Pero el problema que tenemos hoy es que muchos de nosotros todavía nos estamos enfocando en trivialidades en vez de enfocarnos en lo esencial. Y yo recuerdo que cuando era niño, vivíamos en un pueblito que se llama Tibasosa. Mi padre había construido una casa y le había echado la plancha a la casa, ¿no es cierto? Y ya estábamos viviendo en la casa, la había terminado y todo lo demás, pero el evento de la plancha fue muy simpático porque en ese tiempo no se utilizaban planchas en el pueblo, siempre todo era con tejas de barro y una plancha era algo muy poco común. Y sin embargo, pues ellos construyeron la casa de estilo californiano y le pusieron una plancha
en el techo, ¿no es cierto? Con la proyección de que posteriormente le hicieran un segundo piso. Esto ahora es muy común, pero en el pueblo no era muy común. Y bueno, recuerdo que ese día tembló, ¿verdad? Y como la casa era muy grande y había unos espacios muy grandes en la sala comedor, había la preocupación de que la plancha se escurriera o se cayera. Y cuando tembló tan fuerte, esto hace como unos, no sé cuántos años ya, salimos todos de la casa a la calle, ¿no? Y recuerdo que mi mamá estaba gritando, ¡ay, la plancha, pensando que la plancha se fuera a escurrir. Pero recuerdo que la señora que nos ayudaba en ese tiempo dijo, no se preocupe, señora Aurorita, ya se la traigo. Y salió corriendo, se metió a la casa y cogió la plancha y se la sacó. Ella estaba pensando que queríamos salvar la plancha. La semana pasada dijimos que nosotros necesitamos restauración porque ninguno de nosotros es perfecto. Y muchas veces nos centramos en trivialidades, como en este caso la señora de la plancha, ¿verdad? El mundo es imperfecto y todos hemos sido dañados, definitivamente, porque estamos en un mundo caído. Todos tenemos complejos, todos tenemos hábitos que nos gustaría cambiar, todos necesitamos restauración. Y los pasos para la restauración son los mismos, a pesar de que los problemas puedan ser diferentes. Así se trata de una herida, se trata de un complejo, o se trata de un hábito, de un mal hábito. Hablamos la semana pasada que la raíz que causa todo esto es que nuestro pecado nos genera inseguridad y nos lleva al deseo de tratar de controlar todas las cosas. Entre más inseguro es usted, más quiere controlar las cosas. Usted quiere controlar su vida, la vida de otras personas, quiere controlar su ambiente, usted desea ser como Dios, tratando de controlarlo todo. Y quiere ser el centro de su universo. Y cuando tratamos de controlar todo, esto termina con fatiga, con frustración y con fracaso. Porque no podemos controlarlo todo y nos cansamos. Nos frustramos de tratar de controlarlo todo. Y finalmente nos damos cuenta que somos un fracaso porque no podemos lograrlo. Ahora bien, ¿cómo se rompe esto? ¿Cómo romper con esta tendencia, con estas cosas? Lo primero que todo tenemos es que superar la negación. La negación es lo que no nos deja movernos hacia la restauración. Nos excusamos y decimos, realmente no es un problema, yo estoy bien. No es un problema, puedo manejar la situación, puedo salir de esto cuando quiera, etc. Y nos excusamos y acusamos a otros. Y decimos, solamente si mi esposa actuara correctamente, entonces nuestro matrimonio caminaría bien. Y no nos damos cuenta que realmente nosotros somos los causantes del problema. Y jugamos al juego de la culpa muchas veces y acusamos y nos excusamos. Y somos de vista gorda y de vista corta. Y decimos, ¿cómo te va? Bien, estoy bien. En lo que cabe, de acuerdo con las circunstancias, ¿no? Por el momento todo está bien. Simplemente ha saltado de un edificio a otro y está a medio camino y no ha tocado el suelo todavía. ¿Se han visto en las películas que hay gente que salta de un edificio al otro? Cuando estamos saltando y estamos diciendo eso, estamos en la mitad, en el vacío, donde podemos caer y perderlo todo. Tenemos que aprender cómo tratar con la negación. ¿Cuál es el antídoto para la negación? ¿Qué hace que finalmente afrontemos nuestros problemas? El antídoto de Dios para la negación es el dolor. Realmente cambiamos cuando sentimos que la llama nos está quemando. Deberíamos cambiar cuando vemos la luz del fuego. Y no cambiamos hasta que nuestro dolor excede nuestro temor a cambiar. La mayoría de las personas casi nunca se mueven hacia la restauración hasta que son forzados a moverse hacia ella porque ya no hay opción. Y Dios usa 3 tácticas contra la negación. Cosas para llamar nuestra atención, para fortalecernos y recurrir a la restauración de cosas que han afectado nuestra vida. Y puede venir como una crisis, puede venir una enfermedad, estrés, las pérdidas de trabajo, de dinero, etc. En segundo lugar, la confrontación. Alguien que se interesa suficientemente para decirte, hombre, lo estás arruinando todo. Alguien que lo ama lo suficiente para confrontarlo con la verdad y en amor
y le dice, estás fallando, estás a punto de perder tu familia, o estás a punto de perder tu salud, estás a punto de perder tu trabajo. Alguien que te confronta. El antiguo dicho, si alguien le dice burro, ignórelo. Pero si 2 personas le dicen burro, vaya y mírese al espejo. Y si 3 personas le dicen burro, cómprese una silla de montar y la carga, hermano. Si 3 personas le dicen que es un alcohólico, compre una silla de montar. Si 3 personas le dicen que necesita ayuda, compre una silla de montar. El dolor es como una alarma. Se enciende para advertir que algo mal está en su vida. Y si se encendiera una alarma de incendios en su casa, ¿qué haría? Llamaría a los bomberos de inmediato, ¿no? O miraría cuál es la solución. No va a decir, ay, caray, esa alarma otra vez molestando. No, usted va a actuar. Pero en nuestra vida, cuando escuchamos que el dolor sale a flote, la alarma del dolor, en lugar solamente de tratar con lo que es la fuente, tratamos de aplacar el ruido y lo cubrimos con comida, con alcohol, con sexo, con pornografía, con iras, con contiendas, escondiéndonos o huyendo en vez de enfrentarlo. Pero eso no sirve para nada. Dios usará estas cosas solamente para llamar nuestra atención, pero nosotros tenemos que actuar con relación a ello. En tercer lugar, pues va a llegar una catástrofe. Espero que Dios no tenga que usar eso en su vida. Cuando alcanzamos lo más bajo, física, emocional y espiritual y financieramente, y en nuestras relaciones, cuando llegamos bajo y tocamos fondo, lo que sucede es que a menudo Él tiene que dejarnos sentir el completo impacto en nuestra vida de nuestras malas decisiones. Tenemos que saber que Dios es Dios y que nosotros no somos Dios. De tal manera que tenemos que reconocer nuestras fallas si queremos cambiar nuestra vida por algo mejor. De resto, lo más seguro es que va a haber una catástrofe en nuestra vida. Bien, pasos para la restauración. Primero, comprender que no somos capaces, que no somos dioses. Admitir que no somos capaces de cambiar y de controlar nuestra tendencia a hacer lo malo y que nuestra vida es inmanejable. Y ese es el primer paso a la libertad, pero también es un paso a la realidad. El segundo paso es el que llamo el paso de la esperanza. El primer paso dice, ok, lo admito, estoy sin ayuda, no soy capaz. Pero el segundo paso dice, hay una buena noticia, hay poder que puede ayudarme. Y es la esperanza. Hay un poder al que se puede conectar para controlar las cosas que no puede dominar por sí mismo. Así que lo invito a que repita conmigo y diga sinceramente, creo que Dios existe, que le intereso y que Él tiene el poder para ayudarme en mi restauración. ¿Bien? El segundo paso está basado en Hebreos 11:6, que dice, cualquiera que se acerca a Dios debe creer que Él existe y que Él es galardonador de los que sinceramente le buscan. Cuando usted reconoce que existe Dios y que cuando se acerca a Dios va a tener una bendición de parte de Dios, usted no va a dudar acercarse a Dios. ¿Bien? Hay 3 partes para tomar el paso 2 en este camino a la restauración. Y primero tenemos que reconocer la existencia de Dios. La mayoría de la gente no tiene problemas con esto. Ya no quedan muchos ateos en el mundo. La verdad es que cada vez vemos que la gente está buscando más de Dios. Hay algunos que se proclaman ateos, pero dicen, gracias a Dios yo no creo en Dios. Que es absurdo, ¿no? Y esto nos muestra que realmente su ateísmo es simplemente filosófico. Entre más descubrimientos científicos tenemos, más sabemos del universo. Y vemos menos personas dispuestas a seguir creyendo que todo sucedió por un accidente.
Entre más sabemos del universo y ahora tenemos más computadores y que son capaces de comprobar las probabilidades y todas estas cosas que suceden en un lugar, muy poca gente dice, creo que pasó todo por un accidente de la naturaleza. No, esto no sucede. Todo ha sido planificado por Dios. Y de hecho se requiere más fe para no creer en un creador que para creer en Dios. Requiere más fe para creer que las probabilidades han hecho lo que hoy es el mundo, que creer que no hay un creador, que no hay un diseñador y que todo simplemente sucedió por casualidad. Podría desarmar un reloj completamente, ¿verdad? Meterlo dentro de una vasija y agitarlo durante miles de años y jamás se va a armar solito. El mundo está lleno de relojes. Y si multiplica este número de piezas que tiene un reloj por la cantidad de galaxias que hay, bueno, va a encontrar unas cifras impresionantes y va a darse cuenta que realmente donde hay una creación debe haber un creador. Y donde hay un efecto debe haber una causa. Y donde hay un diseño debe haber un diseñador. Y recuerdo que la portada de la revista Times hace unos años, ya bastantes años, decía, la ciencia descubre a Dios. Y fue cuando descubrieron la famosa partícula de Dios, ¿no? Y en esta era donde sabemos más acerca del universo, donde tenemos más grande habilidad numérica por medio de las computadoras para comprobar las oportunidades del azar, muy poca gente está dispuesta a creer que todo ha sido simplemente por un accidente. Entre más conocemos del universo, más convencidos estamos de que hay un creador y reconocemos más la existencia de Dios. Romanos 1:20 dice, ya que las cualidades invisibles de Dios, su eterno poder y deidad y su divina naturaleza han sido claramente visibles a través de la creación, de tal manera que no tienen excusa. Nadie tiene excusa para decir que Dios no existe si simplemente se pone a analizar la naturaleza y la perfección del organismo, de cualquier organismo. De tal manera que el Salmo 19 dice, los cielos declaran la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. De hecho, la Biblia dice que es una necedad no creer en Dios, es irracional y es ilógico no creer en Dios. Solamente la gente demasiado arrogante, demasiado soberbia, desconoce la existencia de Dios. El punto es que Dios cambia vidas hoy, en día, actualmente, y por lo tanto Dios existe. Dios cambia circunstancias si nosotros se lo pedimos, y por lo tanto Dios existe. Dios hace milagros en nuestras vidas, y por lo tanto Dios existe. El punto real para la mayoría no es si hay un Dios o no hay un Dios. Es algo que la mayoría de la gente cree. El meollo es qué clase de Dios es Él, cómo es verdaderamente Dios. ¿Y esto es importante? Sí. El problema es que tenemos algunas ideas bastante extrañas de cómo es Dios. Desafortunadamente la mayoría de la gente tienen sus ideas acerca de Dios pensando que Él es como un padre de familia, como su papá o mamá. Trágico, porque si su padre era distante y poco cariñoso, entonces tiende a pensar que Dios era igual que su padre, distante y que no es cariñoso. Y su padre era alguien que le tenía que tener temor, entonces piensa que necesita tenerle miedo a Dios. Si su padre fue abusivo, entonces tiende a pensar que Dios es igual. Y su padre no era amoroso, entonces va a pensar que Dios es igual. Y en lugar que Dios lo haya hecho a su imagen, porque dice la Biblia que Dios nos creó a su imagen, a imagen de Dios. Usted está creando a Dios a la imagen de su Padre. Y esto realmente es un absurdo. Y a veces la gente dice, mi idea de Dios es tal, ¿no? Y bueno, esto realmente no se trata de que cada uno tenga una idea de Dios. Dios se define en la palabra de Dios como el Dios eterno, como el Dios omnipotente, el Dios que lo sabe todo y que está presente en todo lugar.
Solamente por la idea de que alguien tiene alguna idea de Dios significa que está bien, no. La gente dice, siempre he pensado a Dios como, bueno, no piense así. Tiene que saber cómo es Dios. Y para saber cómo es Dios tiene que estudiar la palabra de Dios. Así que es muy importante que nosotros conozcamos la palabra de Dios para poder conocer y comprender a Dios. Y tenemos que entender el carácter de Dios. Porque el segundo paso de esta restauración no solamente es reconocer la existencia de Dios, sino también entender su carácter. ¿Cómo es Él realmente? Hasta que realmente sepa cómo es Dios, no puede confiar en Él. Y esto tiene sentido. Yo no voy a confiar en algo o en alguien que no conozco. Afortunadamente Dios desea que conozcamos cómo es Él. Así que vino a la tierra desde hace más de 2000 años y vino en forma de ser humano para enseñarnos de boca a oído, dice la palabra de Dios, para que sepamos cómo es Dios. Y Él sí sabe cómo es Dios. Jesucristo sí sabía cómo es Dios. Y es por eso que celebramos la Navidad y celebramos la Pascua en honor a Él. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, dice la palabra, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en Él todo tenga preeminencia, dice Colosenses 1:15. Las palabras que hemos leído en este tiempo nos muestran algunos atributos de Dios. Y dice que todas las cosas en Él subsisten. Qué tremendo es eso. Dice que Él es la cabeza de todo el cuerpo, que Él es el principio y que todo debe tener, en todo debe Él tener preeminencia. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, dice la palabra también. Porque en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad, dice Efesios 2:9. Corporalmente en Jesús habita la plenitud de la deidad, o sea, la plenitud de Dios. Y en Colosenses 1 dice, Cristo es la expresión visible del Dios invisible. Si usted desea saber cómo es Dios, solamente mire a Jesús, porque Él es la expresión visible del Dios invisible. Y si está leyendo acerca de Jesús y estudiando su vida, aprenderá mucho de Dios. Específicamente 3 cosas son las que aprendemos de Dios por medio de Jesús. Y esto me ayuda a vencer mis hábitos, mis heridas y mis complejos. Y primero es que Dios conoce todo acerca de mi situación. Él conoce mis malos hábitos, conoce mis heridas, conoce mis complejos. Conoce lo bueno y lo malo de mi vida. En Salmo 56 dice, ¿sabes cuán atribulado estoy? Has visto todas mis lágrimas. El Señor ve todas nuestras lágrimas. ¿No me parece esto increíble? La Biblia dice que Dios lo conoce personalmente y de cerca. Él ha visto sus lágrimas. Nadie conoce el infierno por el que estoy pasando en mi matrimonio, dice la gente. Y usted está equivocado, Dios sí lo conoce. Nadie sabe cómo estoy luchando por acabar este hábito, pero no lo puedo sacar de mi mente. Dios sí lo sabe. Pero Dios está esperando que usted le pida a Él ayuda, porque Él nos dio libertad. Él pudiera, si quisiera, liberarnos de todos nuestros pecados y que todos fuéramos unos santos robots. Pero Él nos dio libre albedrío y nos dio la capacidad de nosotros decidir. Y nosotros tenemos la capacidad de decidir si le pedimos ayuda a Dios o no. Hay gente que dice, nadie conoce la depresión y el temor por el que estoy atravesando. Dios sí lo conoce. Él ha visto sus lágrimas y Él conoce todos sus sentimientos. Nada escapa a su conocimiento. En Salmos 31 dice, has visto la aflicción de mi alma. Dios está al tanto de tus necesidades y la Biblia dice que Él conoce lo que necesitamos antes de que se lo pidamos. Él ve la crisis de nuestra alma en cada momento. Y Salmo 69 dice, ¿sabes cuán insensato he sido?
A veces deseamos olvidar esta parte. No queremos que Dios sepa todas las locuras que hacemos. Y el hecho es que no hay nada que esté fuera de la vista de Dios. Siempre tienes una audiencia 7/24, 24 horas diarias, 7 días a la semana. Él conoce los días buenos y los malos, las bromas pesadas que hemos hecho, las malas decisiones. Y sorprendentemente, todavía nos ama. Y el hecho es que Dios no se sorprende con nuestro pecado. Si usted hace algo mal, Dios dice, ay no, ¿cómo se me escapó esto? No, Dios no dice eso. Dios sabía que pasaría mucho antes de que pudiéramos llevar una vida de santidad. Pero la vida de santidad la vamos a poder llevar, pero con la ayuda de Dios. Cuando el Espíritu Santo de Dios está en nosotros y el Espíritu Santo de Dios nos está guiando a tomar nuestras decisiones, entonces vamos a poder llevar una vida de obediencia y de santidad delante de Dios. Él aún conoce por qué Él hicimos lo que hicimos, qué nos motivó a caer en pecado, y aun cuando usted no sabe su propia motivación, Él no se sorprende, Él no se altera, Él no se decepciona, Él nos conoce. Entonces vemos en segundo lugar que Dios se interesa por nuestra situación. El Salmo 103 dice que Él es como un padre para nosotros, tierno y compasivo, porque Él conoce que somos hechos de polvo, somos carne. Dios sabe que somos hechos de moléculas, somos frágiles, no somos superhumanos. Dios es tierno y compasivo. Y esa es la clase de Dios a la que usted sirve. Quien le conoce, Dios desea ser el Padre que muchos de ustedes nunca tuvieron. Tierno y compasivo. Dios dice, te he amado con amor eterno. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede Dios amarme y su amor nunca acabar? Él me ama en los días buenos y en los días malos, cuando le sirvo y cuando no lo hago, cuando estoy en lo correcto y cuando me equivoco. ¿Y cómo es que Dios me sigue amando? Porque su amor es incondicional y su amor no es por lo que yo haga por Él, su amor es parte de su esencia. La esencia de Dios es amor. El amor de Dios no está basado tampoco en mi desempeño. El amor de nuestro Padre muchas veces sí, pero está basado en su carácter. El amor de Dios está basado en el carácter de Dios. La Biblia dice que Dios es amor. Y Él te dice, te he amado con amor eterno. Él no solamente conoce tu situación, Él se interesa por ella. Romanos 5:8 dice, Dios mostró su gran amor por nosotros enviando a Jesucristo a morir por nosotros. Y me gustaría presentarle a su poder supremo hoy. Su poder, el poder de Dios se llama Jesucristo. Dice la palabra de Dios que es el nombre más poderoso que hay. Jesucristo es el poder de Dios con el que se puede usted conectar, porque Él conoce su situación y le interesa ayudarle a resolverla. Y lo mejor de todo es que Él tiene el poder para cambiar esa situación. Bien, en tercer lugar, Dios puede cambiar mi vida y mi situación. Él es poderoso para hacerlo. Y estas son buenas noticias. Dios puede cambiar nuestra vida. Y a veces también cambia las situaciones y las circunstancias. Algunas veces cambia las dos cosas. Pero Él está esperando que nosotros le busquemos. Note lo que Pablo decía. Decía, oro que comiencen a entender cuál increíblemente grande es su poder para ayudar a los que creen en Él. El mismo poder que levantó a Jesucristo de los muertos es el que obra en beneficio de las personas que le buscan. Y algunas personas son conscientes de que deben cambiar en algo sus vidas, pero siempre lo están posponiendo. Lo dejan para más adelante. Cuando se presente alguna situación, cuando termine la carrera, cuando me vaya a casar, cuando tenga un hijo. ¿Alguna vez se encuentra a sí mismo paralizado por posponer? Sé que necesito hacer esto, pero simplemente no puedo comenzar. Y esto es algo que sucede muy a menudo. La gente quiere, pero no puede. No puede empezar siquiera.
O algunos empiezan la dieta y duran 2 días con la dieta y ya, la cortaron. O empiezan a hacer ejercicio todos los días, no, si voy a caminar media hora cada día. Y empiezan el primer día y el segundo día y el tercer día se les presentó algo y el cuarto día ya no fueron. A veces nosotros no podemos lograr lo que nos proponemos en nuestras propias fuerzas. Necesitamos la ayuda de Dios. El Señor dice, tengo el poder. Dios puede levantar a Jesucristo de los muertos y Él puede restaurar una relación rota. Dios puede levantar a una persona que está mal de salud. Él puede hacer libre a cualquier persona de una adicción. Él puede ayudarle a cerrar la puerta al pecado. Él puede transformar su vida si usted lo busca y se lo pide. Lucas 18 dice, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y la Biblia dice que hay una gran posibilidad, no hay una posibilidad, hay una absoluta posibilidad de que Dios haga lo que usted necesita que Él haga. Nada hay difícil para Dios. Usted dice, usted no entiende mi situación, lo he intentado todo y no he podido cambiar, no puedo. Nada es imposible para Dios. Quizás usted lo ha intentado en sus propias fuerzas, pero cuando lo intenta con la ayuda de Dios, la cosa va a ser diferente. Y quizás la situación le parezca sin esperanza, pero no lo es. De hecho, en la familia Alianza con Dios, como lo comentamos la semana pasada, estamos trabajando con grupos pequeños aquí en la iglesia, en servicios de consejería, todos los días a partir de las 4 de la tarde. Haga su cita por el chat y con mucho gusto lo atendemos y le ayudamos a buscar del Señor y que el Señor le ayude a solucionar sus problemas. Pero no lo postergue más. Admita que necesita ayuda. No postergue su dolor. Más bien, acerque el tiempo de su restauración. Entre más lo niegue, entre más se atrase y diga, no hay problema, no es gran cosa, puedo manejarlo, puedo hacerlo, menos días tiene en esta tierra siendo lo que Dios quiere que usted sea. Dios quiere restaurarlo para que le sirva. Algunas personas cuando experimentan dolor, ese intenso dolor por algún problema, se estancan en el pasado en lugar de tratar con su problema en ese momento y enfocar su vida hacia el futuro, la enfocan en el pasado y viven paralizados en el pasado. Y se internan en lo que yo llamo la parálisis del análisis, siempre diciendo lo que estaba malo en ellos anteriormente. Y eso es como manejar un carro viendo solamente el espejo retrovisor. El espejo retrovisor pues indudablemente nos ayuda porque nos da una perspectiva de ver el pasado, ¿no? Pero si solamente miramos el pasado, nos vamos a estrellar. Imagínese usted manejando un carro solamente viendo el vidrio retrovisor, el espejo retrovisor. ¿Qué va a suceder? Definitivamente se va a estrellar, va a tener una catástrofe. Si solamente vive el pasado, va a tender a repetir el pasado. Y en esta serie de restauraciones sobre crecimiento espiritual, y necesitamos que usted crezca espiritualmente. Y creciendo espiritualmente va a expandir su visión de la vida, va a poder mirar hacia adelante y va a poder recordar su pasado con gozo y con alegría, sabiendo que Dios lo ha sanado. Y por lo tanto, necesitamos que aceptar la ayuda de Dios, que es una oferta que Él nos hace hoy. Así que no es suficiente creer en Dios. La mayoría de las personas creen en Dios. Por eso no quita la herida el saber que creemos en Dios. Tenemos que conectarnos con el poder de Dios. Y esto es mucho más que creer. Tenemos que conectarnos con Jesús. Y ahí está lo que Dios tiene para ofrecer. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es quien obra en ustedes, dándoles la voluntad y el poder para alcanzar su propósito. En otra versión dice que el Señor pone el querer como el hacer, su buena voluntad en nosotros. Y Dios dice, la fuerza de voluntad por usted mismo no es suficiente. Las buenas intenciones no son suficientes.
lo que necesitas es mi voluntad, mi poder para poderte ayudar a cambiar, y yo te daré la fuerza de voluntad para que lo hagas. Así que usted dice, yo ni siquiera sé si quiero cambiar, estoy muerto de miedo por cambiar. Entonces diga, estoy dispuesto a ser hecho dispuesto y ni siquiera sé si quiero cambiar. Parece un trabalenguas. Probablemente hasta que el dolor no exceda su temor al cambio, usted no quiera cambiar. Pero no espere tener más dolor. Tome la decisión y empiece a cambiar de una vez. Dígale al Señor, Señor, hazme que esté dispuesto a cambiar. Y entonces Él le dará la voluntad de poderse conectar con Él. ¿Qué sucede cuando disponemos nuestra voluntad, nuestra vida a la voluntad de Dios? Cuando le pido a Dios que ponga el Espíritu de Cristo en mi vida, ¿qué hace Él? Primero que todo, ¿lleva eso a cierta clase de fanatismo? No, no se trata de fanatismo. La Biblia nos dice exactamente lo que sucede cuando invitamos al Espíritu de Dios en nuestras vidas. Dice, el Espíritu de Dios nos llena con su poder, con amor y con dominio propio. De tal manera que el Espíritu Santo de Dios va a empezar a obrar en nosotros primero que todo en dominio propio. Es la primera forma en que se manifiesta el Señor, a través del dominio propio. En segundo lugar, a través del amor podemos amar a la gente, podemos amar aún a nuestros enemigos. Y después se va a manifestar con poder, viendo milagros, sanidades y prodigios en nuestra vida. Y eso es lo que quiero para mi vida. Primero quiero poder para mi vida. Quiero poder para romper hábitos que no puedo romper. Quiero poder para hacer las cosas que sé que son correctas, pero que no puedo hacerlas por mí mismo. Quiero poder para ser libre del pasado y permitir que esos recuerdos se vayan. Quiero poder para empezar a vivir la clase de vida que Dios desea que viva. Segundo, quiero amor. Quiero verdadero amor. Quiero ser capaz de amar a las personas que me amen y soltar las heridas para no constituir esas paredes que tienen un falso acercamiento hacia las personas, sino un acercamiento genuino, porque no tendremos miedo de amar verdaderamente y no tendremos temor de ser verdaderamente amados. Esa es la clase de poder y amor que Dios da. Y dice que también nos da el dominio propio. Y obviamente, también quiero eso, ¿verdad? Todos queremos eso, el dominio propio. Usted no está en verdadero control hasta que Cristo está en control de su vida. Y el Señor domina las circunstancias de su vida y luego entiende lo que significa tener todo bajo control. Por primera vez en su vida, porque no está tratando de detenerse por usted mismo, sino que el poder del Espíritu Santo es el que empieza a actuar en usted con dominio propio, con poder y con amor. Hay un principio en el universo, y esto tiene que sonar muy simple, pero es profundo. Y he aprendido que las cosas funcionan mejor cuando están conectadas. Las tostadoras, las licuadoras, los televisores, los radios, las cosas funcionan mejor cuando están conectadas. Y Dios quiere que usted y yo estemos conectados con Él. Necesitamos ese poder de Dios. Usted mira un radio, si no está conectado no hace nada, no funciona. Una licuadora, si no está conectada, no funciona. Y nos pasa lo mismo. Puede ser que está la licuadora ahí, pero no está conectada. La energía está pasando por ahí, pero no está conectada, la pierde. Y lo mismo nos pasa cuando no nos conectamos con Dios. ¿Cómo hacemos para conectarnos con el poder de Dios? Es muy sencillo, simplemente crea y reciba. Y diga, yo creo que Dios existe. Creo que Él me conoce y se interesa por mí y que tiene el poder para ayudarme. Yo lo recibo en mi vida. Jesucristo, pon tu Espíritu Santo en mí. Y el segundo paso de restauración involucra una palabra de 5 letras y quiero desafiarlos a usar esta palabra de 5 letras hoy. Y requiere mucho valor para usar esta palabra. Y es una palabra que se deletrea A-Y-U-D-A. Significa necesito ayuda. Ayuda, esa es la palabra. Dios, necesito tu ayuda en mi vida.
tenga el valor para hacerlo, reconozca sus debilidades, sus límites, y reconozca el poder tremendo de Dios que puede ayudarle a transformar su vida. Nuestro camino de la restauración no es fácil. Significa que tenemos que que enfrentar algunos problemas que hemos querido ignorar por mucho tiempo. Significa que tenemos que tomar riesgos. Significa ser honesto y confiar en Dios. Pero cuando da ese segundo paso, de repente su restauración ya no es solo un asunto de fuerza de voluntad. Dios dice, yo estaré contigo a donde quiera que vayas. Y esto está en el libro de Isaías, en el capítulo 43. Dice, no temas porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por rescate, y a Etiopía y a Seba a cambio de ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, eres honorable y te he amado. Daré pues hombres a cambio de ti y naciones a cambio de tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu descendencia y del occidente te recogeré. Esta es una bendición tremenda que el Señor nos da. Cuando atravieses por aguas profundas y grandes problemas, yo estaré contigo. No te ahogarás. Cuando atravieses por los fuegos de la opresión, no te quemarás. Dios dice que yo estaré contigo la próxima semana, el próximo mes, el próximo año, mientras enfrentas todas estas cosas de las que has tenido que afrontar en tu vida. ¿En qué área de tu vida te sientes herido? ¿Estás atravesando aguas profundas? ¿Sientes que quizás sea esta la última vez? ¿Estás atravesando el fuego? Y en este momento la situación está tan difícil en tu vida. ¿Crees que vas a consumirte o a extinguirte? ¿Sientes que estás como estancado en una rutina y dice que no tienes poder para cambiar? ¿Te sientes incapaz? Hay un poder al que te puedes conectar y es el poder del nombre de Jesús. Es el nombre sobre todo nombre. Así que lo invito a abrir su corazón y su vida en este día y que dé este segundo paso. Dígale, Señor Jesucristo, te necesito. Reconozco que he fallado delante de Dios. Te pido perdón por mis pecados. Y hoy te invito a que entres a mi corazón y tomes control de mi vida, porque hoy renuncio a mi vida de pecado y me comprometo a obedecer tu palabra y a ponerla por obra, Señor. Hoy te clamo, Señor, porque tú me saques de este lodo cenagoso, Señor, y me coloques, Señor, en lugares de honra. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, Dios, para tu gloria. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias. Amén y amén. Bueno, querida familia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este día. Los esperamos en el devocional de las 8 de la noche. Y no se olvide que tenemos consejería todos los días a partir de las 4 de la tarde. Haga su cita a través del chat de la iglesia o búsquenos por internet, Iglesia Alianza con Dios, y ahí nos va a encontrar. Igualmente estamos en Facebook como Alianza con Dios, Iglesia Cristiana. También puede escribirnos por allí. Dios les bendiga, familia. Les amamos mucho. Nos veremos a las 8 de la noche en nuestro devocional diario vía Zoom, colocando el número del ID que aparece a continuación en la pantalla. Tome nota de él, tome una fotografía con su celular y acompáñenos todos los días a las 8 de la noche, de 8 a 8:30 nada más, donde estaremos viendo temas de especial interés para su vida. Que Dios les bendiga, Dios les guarde, les amamos mucho. Un abrazo. Quiero levantarte mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor.
Milagroso Jesús, milagroso Señor, solo llenas el lugar de tu presencia. Es descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús. Yo creo en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, Hijo de Dios. Toda la gloria, toda la honra al Cordero inmolado, al único digno, santo, santo, al único agradable y perfecto. Hoy damos todo el honor, la alabanza y la adoración. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Tú que te encuentras allá, Señor, sentado, rodeado de trono, de gloria, de poder, recibe más autoridad, recibe más gloria, Señor. Hoy tu iglesia, tus hijos, tu pueblo canta, recibe toda la adoración al único digno, merecedor de toda alabanza, al grande, al perfecto, al hermoso, al Padre, al sin igual, al Consolador, a nuestro Libertador. Recibe toda la adoración, Señor. Gracias te damos a ti por permitirnos ser tus hijos, Señor, por amarnos incalculablemente, Señor. Gracias, Señor. Gracias.